identificar la razón de cada emoción, ¿no? Si siento tristeza es porque algo he perdido, si siento miedo es porque algo amenaza algo que amo, si siento culpa o vergüenza es cuando yo siento que he hecho algo malo, cuando siento enojo es cuando alguien ha hecho una injusticia contra mí. Creo que eso nos ayuda a saber cómo comunicarnos en nuestra familia, comunicarnos con alguien más, comunicarnos ante Dios, entender qué es lo que sentimos y saber qué hacer con ello. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Es que igual mi mamá es como una persona que ha vivido mucho y ha sufrido mucho. Y como a ella también pues le enseñaron como, cuando murió su mamá por ejemplo, le enseñaron como, ok, llora un día y al día siguiente como ya levántate, ponte las pilas, como tienes que hacerte cargo de tus hermanos, como que su tío era como más militar. ¿En su familia? Sí, el tío que la acogió. Ah. Entonces, porque ella estuvo de ahí como que en casa, como que tuvo una vida bien dura. Entonces ella creo que adoptó eso, porque es lo que le ayudó a continuar. Y de ahí también entonces se estresaba y le fastidiaba como, ¿por qué lloras tanto? O sea, como, ya, o sea, como que genera problemas. ¿Qué problemas? Que de ahí pues mi papá llegaba y veía como que, ¿qué le has dicho? Porque está llorando la bebé. Ya. Entonces, seguro la has maltratado. Claro, exactamente. Entonces ya, pelea. O igual a mi mamá como que, claro, no le encontraba, como que le estresaba. Como que era, no, ya, ponte como a hacer algo, ¿no? Como las pilas, no llores de todo. Como que es algo débil, creo, también. Ahora ya no estás en una casa con tu mamá que te recrimina, ahora ya eres una mujer casada, ¿no es cierto? Ahora todo debe estar muy bien, ahora ya puedes llorar tranquilo. Pero sé que no es, o sea, sospecho que no es así. ¿Por qué? Porque las personas que hemos estado en un ambiente, ¿no es cierto?, donde hemos tenido dificultad para expresar nuestros sentimientos, nos hemos acostumbrado a vivir así. Cuando crecemos, cuando ya sabemos otra familia, sin querer replicamos el ambiente. Entonces uno diría, ya ahora sí libre, ya ahora puedo llorar, puedo gritar, puedo expresar. Pero ¿por qué no puedes hacerlo aún ahora también con libertad? Qué difícil, porque como lo que dices, ¿no? Es como en tu casa es algo que no se hace o como que no está bien visto, pues ya tienes ese chip en la cabeza. Por más que ya saliste de tu casa y ya no está mi mamá en mi casa ni nada, y podría llorar yo si quiero todo el día, porque total no hay nadie, ¿no? Solo mi perro. Pero no, como que me incomoda incomoda llorar, ¿no? Y tampoco no quieres incomodar a Samuel. Claro, exacto. O si lloro como, si es que se me sale, no es que lloro así como ellas dicen que desahogas, que es como un alivio, sino estoy como tranquila y se me sale una lágrima. Sí. ¿Se acuerdan los dos peligros de las emociones que hemos leído? Que Samuel dijo, dice, en uno, sé libre, expresa todo lo que tienes, toda tu tristeza, sácala, no pon música, mira películas, series o conversa sobre esto. No veas que es malo, sino que exprésate. Y lo otro, ¿no?, es malo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque incomodas al resto, porque el resto te va a juzgar, porque en tu caso, por ejemplo, ya se ha aprendido así, siempre fue mi vida, entonces ya me acostumbré a vivir así y todo, ¿no? Muy bien, es interesante. Cómo sin darnos cuenta, ustedes se complementan, ¿no es cierto? Ahora, pero tú te has dado cuenta qué es lo que produce en ti, es decir, qué efectos malos. Sí, o sea, mi esposo, y decíamos, pucha, sí, yo creo que, o sea, mi tristeza como que me aleja de él, porque como me cuesta expresarla, de la persona que quieres. Exacto, como
me la guardo yo, ¿no? Como que yo o la reprimo, o si es que llego a llorar, como es un momento donde estoy sola, tipo, no, y no hablo, ¿no? Como que no hablo, me cuesta. Entonces me alejo de él porque no le digo, por ejemplo, oye, tipo, tal cosa me dolió, tal cosa me causó tristeza, ¿no? Como, Y si él no se da cuenta, peor. O sea. Y él menos se va a dar cuenta. Claro, exactamente. Exacto, ¿no? Y eso anhelas, que él se dé cuenta. No. ¿Tú quisieras que él se dé cuenta? A veces es mix. A veces quiero que no se dé cuenta para que no me haga hablar del tema, y a veces sí quiero que se dé cuenta, pero igual no hago nada para que él se dé cuenta. Para mí esto, más que trabajo, es un relax. Cocinar para todos estos angelitos del Señor. Porque todos quedan felices. Y eso me da mucha bendición. El ver sus caritas, el verlos cómo entran y cómo se van evolucionando y cómo van saliendo, porque entran como si vinieran a una aventura que no saben, ¡ay, qué rico, vacaciones! Y después irlos viendo cómo ante cada tema van, ¡ay! Y los voy viendo cómo van sufriendo en su interior, y después los veo cómo se levantan con una luz diferente, y eso es una satisfacción muy grande. El miedo se presenta justamente cuando lo que tú valoras es amenazado. Ahí es cuando se presenta el miedo. Si tú tienes miedo a ser juzgado, por ejemplo, ¿cuál es la reacción? Pues te alejas. Y a veces, muchas veces, uno deja de ir a la iglesia porque tienes miedo a ser juzgado ahí. A veces uno ha pecado y uno sabe o siente que si vas a la iglesia se van a dar cuenta de tu pecado. ¿Qué nos va a ayudar en cuanto al miedo? El poder compartir del miedo con honestidad, con gente confiable. Peligroso compartir del miedo con gente que va a usar lo que le contemos en nuestra contra, ¿no? Y lamentablemente eso a veces sucede en casa. Lamentablemente a veces contamos a papá, a mamá lo que nos da miedo, y después lo usa en contra o nos manipula con esas cosas. Eso es triste que suceda, pero a veces sucede. Roguemos que Dios nos dé un hogar en el cual uno pueda hablar de sus miedos y la reacción no sea egoísta, sino sea de ayuda. Y eso debería también suceder en la iglesia. Lamentablemente fallamos muchas veces. El miedo expresado a alguien confiable y fuerte que siempre está, es la solución. Y ahora, nosotros sí tenemos a ese fuerte que siempre está, que es Dios. Entonces, nosotros contamos con el Dios que también se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar diferentes versículos que hablan de su constante compañía, de su constante atención para nosotros y de su poder que es como ningún otro. Teniendo a Dios, ¿volveremos a sentir miedo? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Pero tenemos aquel con quien podemos expresar nuestro miedo y entonces abordarlo adecuadamente. El miedo generalmente, pues como toda emoción, nos va a motivar a hacer también. Y en medio de ese hacer, lo que provoca es que busquemos controlar las cosas. Esa es una de las manifestaciones también del miedo. La gente controladora, ¿por qué creen que es controladora? Porque tienen miedo. Tienen miedo de que los dañen o de que algo o a alguien que aman sea dañado. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer en la interacción adecuada con las emociones son 4 cosas. ¿Se acuerdan cuáles son? Primero, identificar. Segundo, examinar. Tercero,
Evaluar. Y cuarto, actuar. Número 1, ¿cómo identificamos el miedo? Ahora, muchos de nosotros lo hemos identificado. A veces otros han identificado el miedo en nosotros. Pero vamos a ver ahorita algunas manifestaciones del miedo que tal vez nos hagan entender que el miedo es más grande en nosotros de lo que creíamos. Los trastornos obsesivos compulsivos son por miedo. Yo cuando era entre puber y adolescente, a mí me dio un TOC. Y el TOC era que si mi dedo tocaba mi rodilla, entonces mis otros dedos también debían tocar mi rodilla, porque también los otros dedos también. Pero esta rodilla no la había tocado, así que también tocaba. Oh, pero toqué más fuerte, entonces ahora debo tocar fuerte todo. Ese es un TOC, ¿no? Y los TOC se dan porque hay un miedo tan grande que uno quiere escapar de eso y entonces entra en un trastorno obsesivo compulsivo. Cuando era chico también tiene un miedo. O el miedo de cerré bien la llave y regresas a ver. No. Te vas, pero cerré bien la llave del agua y vuelves a ver. Oye, cerré la puerta y regresas, ¿no? O está en tu pensamiento, cerré la puerta, tal vez no. ¿Y qué si no cerré la puerta? ¿Qué si? Y esa es una de las frases de los que tienen miedo. El ¿y si? ¿Y si sucede esto? ¿Y si se cae el avión? ¿No? ¿Y si me roban? ¿Y si me traicionan? ¿Y si hay una ansiedad hacia el futuro? Eso habla de miedo. Entonces hay que saber identificar el miedo. Una vez que lo hemos identificado, hay que examinarlo. Hay que darle vuelta por todas partes. ¿Cómo examinamos el miedo? Viendo las funciones del miedo. ¿Se acuerdan las funciones del miedo? ¿O de la emoción? Número 1, comunica lo que valoramos en el corazón. Número 2, nos ayuda a relacionarnos con otros. Número 3, nos motiva, ¿no? Nos da energía para hacer algo. Y número 4, nos comunica con Dios, nos ayuda a elevarnos a Dios. Vamos a resolver algunas preguntas y si tienen cuadernos pueden apuntarlas porque les va a servir de herramienta para poder abordar el miedo en el futuro. Una pregunta que uno se tiene que hacer cuando identifica el miedo es: ¿en qué contexto siento el miedo? Y hay que evaluar entonces el lugar en donde siento el miedo, el momento, las personas y las acciones, las actividades que tal vez me despiertan miedo. La segunda pregunta que te tienes que hacer, ya que has visto el contexto en el cual sientes el miedo, es: ¿qué estás haciendo con tu miedo? La tercera pregunta es: ¿qué estás valorando? Identificado el miedo, pregunta: ¿por qué tengo miedo? Acuérdate, el miedo se da cuando aquello que valoras está en riesgo. O aquellos a los que valoras están en riesgo. Entonces, cuando sientes miedo, ¿qué es lo que estás valorando? Que sientes en riesgo. Una vez identificado y una vez examinado el miedo, ahora tienes que evaluar. Recién ahí evalúas si es que es bueno o es malo lo que estás viviendo. Entonces, en esta parte de evaluación tienes que darte cuenta. Lo que siento y cómo se manifiesta, ¿honra a Dios o más bien me lleva a algo destructivo? Dentro de esta evaluación también te tienes que preguntar: ¿qué probabilidades hay que lo que temo suceda? Yo creo que lo que hablamos del miedo me gustó harto, porque uno muchas veces no identifica ciertas actitudes que en verdad vienen del miedo y uno no afronta ciertos problemas o ciertas cosas que es realmente por temor a distintas situaciones, a no afrontar, a qué piensan de uno, qué es lo que va a tener que lidiar. Entonces me gustó poder como conversar y al final darme cuenta que
ciertas cosas que me pasaban también vienen desde el temor. Estamos llamados a una vida que no va a ser eternamente feliz. La búsqueda de la felicidad en este mundo es irreal, no existe, porque este mundo está caído, ¿no? Escuchamos todas las noticias. Si escucháramos todas las noticias que pasan, nos pondríamos a llorar totalmente, ¿no? Cambio climático, guerras, matanzas en Ucrania, matanzas en Palestina, ¿no? Gente que mata por un celular, que asaltan en una moto, te destruyen, hay peligro, la gente se muere de miedo, la inflación avanza, la gente no tiene dinero, cada vez las cosas se ponen peor, hay más hambre, ¿no? Hay más perversiones que salen a la luz, hay más ideas raras que se están metiendo en la mente de la gente y que se legalizan, ¿no? Entonces, nuestro mundo está hecho para ponernos a llorar, ¿cierto? ¿No? Y entonces el sufrir en ese mundo y el sufrimiento nos trae tristeza, nos trae enojo, nos trae temor, ¿no? A veces creemos nosotros que, y es algo que es una creencia errada, ¿no? Que si yo sigo al Señor, si yo amo al Señor, no voy a sufrir. Y eso no es así, ¿no? Si leemos la palabra, la Biblia nos enseña de hombres que amaron a Dios, que fueron profetas, que fueron predicadores, evangelistas, como Pablo, como Pedro. Su vida fue llena de sufrimiento. Pablo decía a los discípulos, a los que él discipulaba en Filipenses, en Efesios, les decía, yo quisiera participar del sufrimiento de Cristo, dice, ¿no? Porque algún día estaré disfrutando la vida eterna con Él. Entonces el sufrimiento es parte de la vida de un cristiano, parte de nuestra vida. No podemos dejarlo atrás y podemos creer que porque entregamos toda nuestra vida al Señor no habrá sufrimiento. Eso es falso, ¿no? Por eso que muchos no quieren hablar de su sufrimiento, porque muchos dicen, seguro porque estás mal con Dios, ¿no? O te van a decir, seguro porque has hecho mal y Dios te está castigando. Y no siempre es así. No tienes fe, no tienes fe. Exacto, no tienes fe. O, efectivamente sí, muchas veces puede ser una disciplina del Señor, el hecho que pasemos por un sufrimiento, pero no siempre es así, ¿no? Piensen en nuestros amigos que están con cáncer, piensen en nuestros amigos que están con enfermedades graves. No tiene nada que ver eso, sino que el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida para enseñarnos y un propósito allá. En caso de ustedes, el Señor ha permitido que haya tristeza, una tristeza esencial, ¿no? O sea, yo siento que hay algo triste, es también su carácter, es también su personalidad, ¿no es cierto? No es que ustedes de por sí, me parece que también su forma de ser de melancólica, ¿no es cierto? Y es parte también de su personalidad, ¿no? Entonces, no hay malo en eso. El tema es cuando solo nos quedamos en ello y no tratamos de afianzar otras emociones en nuestra vida, ¿no? Y esa es nuestra tarea, ¿no? Que debemos de hablar de ello. Este tiempo de nosotros conversar, donde nadie nos juzga, donde nadie les va a decir que está mal, ¿no es cierto? Es un tiempo muy necesario. Identifiquemos qué hay detrás de nuestra tristeza. Generalmente es enojo. Ahora, ¿cómo sé qué hay detrás de mi tristeza? Para eso debemos de recurrir a la persona que conoce mi vida y conoce mi corazón. Pregúntale al Señor y dile que te muestre qué hay detrás de eso. ¿Qué más hay? No solamente mi tristeza, sino qué más hay, ¿no? Amargura, miedo, vergüenza. ¿Qué más hay? ¿Y de dónde viene eso? ¿Para qué? Para corregir, ¿no? Para corregir. ¿Por qué? Porque cuando tengas tu familia, ¿qué van a decir? No le digan nada a mamá porque se le ve triste, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda hacer? A ver, Ale, ¿qué vamos a hacer? Ahora que tú estás en casa, que también ya estás repitiendo la misma receta de niña, entonces no puede ser, hay que cambiar. Así es. También encima se sumó el fallecimiento de tu papá, peor todavía, ¿no? Claro, más tristeza. Es claro, como ir a la base, ¿no? Que bueno, como dijo Andrés, o sea, Dios finalmente creó el ser humano, el corazón y sus emociones. Entonces, como que tenía tanta tristeza que no sabía cómo expresar y no me sentía cómoda expresando. Y me era difícil igual expresarlo. O sea, aunque quisiera, como que era ese llanto como calladito, ¿no? Como que igual es feo, te duele.
Entonces comencé como a leer en la Biblia cada vez que había como que alguien lloraba, y eso me ayudó a sentirme cada vez más cómoda llorando con Dios, ¿no? Como comenzar a orar: Señor, me duele esto, pienso esto, me preocupa esto, qué sé yo, siento así, y ahí ya comenzar a llorar. La tristeza nos tiene que llevar a Dios siempre. Toda emoción nos debe llevar a Dios. Esa es la regla. Toda situación que quieres tú que cambie, tú mismo lo has dicho, tú no puedes. Y tú a veces te lamentas porque no hablé, o tú de repente, ¿no? Que pudimos solucionar. No lo podemos hacer nosotros, ¿no? Lo tiene que hacer Dios. Más si ya pasó el tiempo, más si ya todo cambió. Entonces, que este tiempo nos sirva para examinar que hay tareas que hacer. No nos quedemos así, flow, no nos quedemos solamente así con la tristeza, ¿no? Sino que demos un paso más allá de la tristeza. Hay más cosas más hermosas más allá de la tristeza. Cada uno de los temas me ha permitido como reconocer las emociones, ver cómo puedo trabajarlas y también como darle la importancia de lo ligada que están a nuestra relación con Dios, que a veces tendemos a desligar esto y pensamos que las emociones son algo y Dios es otro, pero es algo que está unido siempre. Jesús siempre mostró sus emociones de manera natural, ¿no? Él no las reprimió, pero él nunca se dejó dominar por ninguna de ellas, ¿no? Me pasó algo antes de venir. Yo estaba en el mall, me pasó algo así. Y de repente me di cuenta que no tenía mi celular. Tuve miedo de haberlo perdido. ¿Por qué? Porque es muy probable que alguien lo haya visto y se lo haya llevado. O hasta en Perú. O hasta había probabilidad de que alguien me lo haya sacado del bolsillo sin que yo me dé cuenta. Entonces el miedo estaba bien infundado por las probabilidades. Pero a veces hay exageraciones, como el temor al avión o a una araña. Ya yo les cuento uno de mis temores. Si mi esposa no contesta el celular, ¿debería tener miedo? Yo tengo miedo de que le haya sucedido un accidente, que se haya atragantado, que haya sacado a la perrita y un carro los haya atropellado y no me conteste, entonces vuelvo a llamar. Y no me conteste, vuelvo a llamar. Y no me conteste, vuelvo a llamar. ¿Estoy exagerando? Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar si mi miedo está bien o mal? Si es que está deshonrando a Dios o no. Justamente viendo si es que es exagerado o no. Ahora yo puedo pensar, no es exagerado, pero si ustedes me ayudan a evaluar, me van a decir, estás exagerando. Entonces, ayuda mucho el conversar con la otra persona para ver si mi miedo es exagerado o no. Pregunten a otros. Lo primero que tenemos que hacer en cuanto al miedo es ir a la palabra de Dios. Y en ello nos va a ayudar el memorizar los versículos. Entonces eso es lo primero, dirígete a las Escrituras. ¿Qué acciones debemos tomar habiendo identificado, habiendo examinado y habiendo evaluado el miedo? Pero en primer lugar, acerquémonos a la palabra de Dios y conozcamos la verdad acerca de ese temor. Número 2, respira profundo, pausado y exhala lento. ¿Por qué ayuda eso? Porque así le predicas a tu cuerpo que puedes estar confiado. Tu cuerpo se acelera, ¿no? Por el miedo, estás ansioso. Respira profundo, pausado y exhala lento. Y dile a tu cuerpo, como el salmista en el Salmo 62, que puedes andar confiado en Dios. Puedes descansar. En Él está tu seguridad. Número 3, haz ejercicios. Los ejercicios, dicen, son el mejor ansiolítico natural. Haz ejercicios, ayuda. ¿Aeróbico o anaeróbico? ¿Cualquiera de los dos? Cualquiera. Haz ejercicios porque los ejercicios también ayudan a calmar el cuerpo. Número 4, descansa.
pero no descanso físico solamente. No, aprende a descansar en el Señor. Justamente cuando uno está ansioso, uno se pone a trabajar y hacer y no para. A veces la forma de calmar el miedo es haciendo y haciendo y haciendo. Si es que estamos en eso, entonces más bien descansemos. Parte de descansar es redirigir el miedo y la confianza en mí mismo a la confianza solo en Dios. Así que es necesario muchas veces cuando estás ansioso y haciendo, descansar, pausar y hablar con Dios. Y así manifiestas tu confianza en Dios y desarrollas confianza en Dios. Pero si hay procrastinación, ¿saben qué es procrastinar? Es que cuando tienes que hacer algo lo pateas y lo pateas y lo pateas y haces otras cosas, pero no lo que toca hacer. Eso es procrastinar. Si tú más bien eres de los que procrastina, lo que toca hacer después de haberte dado cuenta que por miedo estás procrastinando es hacer lo que toca hacer, confiando en que Dios te va a ayudar. Son las acciones que debes tomar una vez que has identificado el miedo. Con esto acabamos y son 2 acciones que debemos tener. Número 1, aprovecha toda oportunidad para hacer frente a tus temores. No huyas. Hablen con Dios acerca del temor. Si ustedes huyen, no van a poder superar el temor. Así que el primer paso es eso. Esa acción siempre tienen que tomar. Aprovechen los momentos en los cuales se manifiesta el miedo para poder abordarlo. Si huyes, no vas a poder superar los temores. ¿Te da miedo subir ascensores? Tienes que abordar eso. Aprovecha justamente esa oportunidad. De alguna forma, empieza a tratar eso. Número 2, deja las muletas que tienes que te ayudan a evitar el miedo. Por eso hablaba del movimiento de la pierna, ¿no? Si tú tienes un movimiento de la pierna que habla de una ansiedad y de un temor, no lo voy a hacer más. Calma el movimiento y aborda más bien lo que estás sintiendo. Si te das cuenta que estás haciendo algo que te evita sentir, deja de hacerlo y permítete sentir. Y aborda el miedo. Pero abórdalo de manera correcta. Identifícalo, examínalo, evalúalo y recurre a la palabra. No se ha solucionado esta emoción en nosotros porque el objetivo, y eso quisiera que lo recordemos todos, el objetivo no es cambiar la emoción. ¿Se acuerdan cuál es el objetivo primordial? Controlarla. ¿Cómo? Cambiar el corazón. El objetivo no es cambiar la emoción. El objetivo es que nuestro corazón cambie y que cada vez amemos más a Dios. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.